A nombre de la Superintendencia del Mercado de Valores, les damos la bienvenida a todos ustedes y agradecemos a su directora Inés Olivera que nos ha permitido estar en este momento. Nosotros, como Superintendencia, estamos organizando una serie de actividades tendientes a difundir el mercado de valores entre los estudiantes, difundirlo como una fuente de financiamiento y como una alternativa de inversión. Hacerles ver que ustedes son los próximos inversionistas, los próximos empresarios, los próximos gerentes de empresas, los cuales tienen que saber sobre todos estos temas. Si tienen dinero, cómo invertirlo en fondos mutuos, en fondos de inversión, a través de la Bolsa de Valores de Lima. Si las empresas que siempre necesitan recursos, cómo poderlas financiar a costos competitivos a través del mercado de valores. Ese es el objetivo, ir creando cultura sobre el mercado de valores, incluso desde la etapa escolar, que es lo que nosotros venimos haciendo. Y en esta oportunidad tenemos el apoyo de la Bolsa de Valores de Lima, de la Asociación de Fondos Mutuos. Vamos a impartir 3 temas. El primer tema relativo a lo que es el mercado de valores y el rol de la Superintendencia del Mercado. El segundo tema, el primer tema lo va a exponer el señor Daniel García, ¿sí? Y el señor Daniel García es magíster en Finanzas de la Universidad de Tizán y licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, esta casa de estudios. Cuenta con más de 12 años de experiencia en sectores público y privado en temas relacionados a mercado de capitales, regulación financiera, finanzas corporativas, asesoría empresarial y de inversiones. Actualmente se desempeña como Intendente General de Estudios Económicos de la Superintendencia del Mercado de Valores. Él va a tener a cargo su primera ponencia sobre el mercado de valores y el rol de la Superintendencia del Mercado de Valores. Bien, Daniel. ¿Se me escucha? Sí. Gracias, Neri. Gracias a la universidad, efectivamente, como dijo Neri, yo soy egresado de esta facultad. Yo estudiaba acá cuando este salón no era este auditorio, sino que era el J101. Veo algunas caras que sacan cuentas. Tengo 36 años, así que hace unos 15 años más o menos estuve por acá, y la verdad que para mí es un gusto estar acá y poder compartir estas charlas con ustedes. Agradecer a la universidad y también reconocer y agradecer a quienes nos van a acompañar y van a ofrecer 2 charlas por demás interesantes, que son el señor Alejandro Vaso, de Bursel, de la Bolsa de Valores, y el señor Pedro Enríquez, que es el asesor legal de Polla SAP, que nos acompaña también, de Polla Fondos, y que nos va a explicar un poco sobre el tema de fondos mutuos. Y reconocerlo porque, efectivamente, como les comentaba Neri, nosotros como Superintendencia del Mercado de Valores, como reguladores y supervisores, tenemos diversas funciones y probablemente la de regular y supervisar es la más compleja y la que a veces nos pone del lado de del lado malo, del lado mal visto, por así decirlo de una manera, de lo malo de la película. Pero son labores importantes que debemos hacer y que voy a tratar de explicarles cuáles son los principios en los cuales se basa estas funciones. Pero además tenemos una labor importante que es la de orientación y educación. Y una labor de orientación y educación es relevante no solo... No, pero ¿se me escucha? Sí, creo que se ha apagado. Disculpen. Como les decía, una labor de orientación y educación es relevante no solo en el ámbito del mercado de valores, sino en general para el desarrollo económico, para el desarrollo social de todo el país. Y en particular en temas de mercado de valores y mercado de capitales, hay una labor importantísima y que demanda muchos esfuerzos. Y no solo es una labor de regulador, sino que debe estar comprometido la academia, las universidades, los institutos, colegios, y creo que principalmente los participantes del mercado. Y es por eso que es tan relevante y grato para nosotros contar con el apoyo de ellos y que nos vienen acompañando ya de un tiempo atrás en las diversas actividades que hacemos.
Porque eso no solo demuestra el compromiso que tienen ellos por ofrecer y mostrarles los servicios que tienen, sino que también están comprometidos con un tema tan relevante como es la educación financiera. Así que muchas gracias por acompañarlos y estoy seguro que van a aprovechar y van a saber darles un muy buen mensaje en las presentaciones que ellos van a hacer. Yo voy a empezar, espero no aburrirlos, como les digo, explicar un poco la labor del regulador siempre es más compleja. Porque no claramente, digamos, los objetivos y las herramientas que tiene un regulador son para tratar de, digamos, encauzar el desarrollo del mercado, tratar de que sea un desarrollo ordenado, que sea un desarrollo que permita el crecimiento del mercado, el cual regula y supervisa. Perdón. Ya. Supongo que la mayoría, por no decir todos, acá son también de acá de la Facultad de Economía. Y antes de empezar, ¿alguno de ustedes ha participado de alguna otra forma del mercado de valores? No sé, por ejemplo, comprando una acción, una participación en un fondo mutuo, no sé, o ha llevado algún curso sobre mercado de capitales, practica en alguna entidad del sistema financiero de repente. ¿Alguno? ¿Quiénes tienen cuenta de ahorros en un banco? Bien, la gran mayoría. Vamos a empezar por ahí. A ver, para hablar de sistema financiero, de mercados financieros, lo correcto es hablar de las dos partes del sistema financiero. Y cuando hablamos del sistema financiero, probablemente nos referimos al sistema financiero tradicional, al más conocido, que es la banca comercial. Cuando yo he preguntado quiénes han realizado una inversión en el mercado de valores, quiénes han comprado un fondo mutuo, quiénes practican de repente una entidad vinculada al mercado de capitales, ninguno levantó la mano. Pero cuando les pregunté quiénes tienen una cuenta de ahorro, la gran mayoría lo hizo. Y efectivamente, esa es una realidad del país, esa es la realidad que tenemos, en el que el grado de desarrollo y de conocimiento del mercado, del sistema financiero, que tenemos del sistema financiero tradicional, la banca comercial, la financiera, las cajas, es lo más conocido. Pero esa es la parte del sistema o del mercado de intermediación indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque, digamos, hay los agentes quienes tienen recursos excedentes, van a un intermediario, depositan el dinero, reciben una retribución a cambio y con ese dinero esta entidad realiza créditos, realiza préstamos a otros agentes que necesitan de esos recursos. Hay alguien que transfiere riesgo, hay alguien que está en el medio, que recibe fondos y luego los presta. Eso es un mercado de intermediación indirecta y es como funciona el sistema financiero tradicional, la banca comercial, las financieras, las cajas. La otra cara de la moneda del sistema financiero es el mercado de capitales, el mercado de valores. Y acá la característica más importante y lo que define es que es un mercado de intermediación directa. ¿Y cuáles son los dos conceptos claves o cuáles son los dos conceptos importantes que se derivan de un mercado de intermediación directa? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿O por qué? No lo vean. A ver. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguno de ustedes va y dice, oye, vaya a una sociedad agente de bolsa y compre las acciones de una empresa? Cualquier empresa, la que a ustedes se les ocurra, que esté lista en bolsa. ¿A qué les da derecho eso? ¿A qué les da el derecho el comprar una acción? O ya, más sencillo, de repente, para no entrar en temas de derechos patrimoniales, derechos de capital, dividendos, en fin, como accionistas. Compran un papel, un instrumento, un bono, un instrumento de corto plazo, un bono, un instrumento de deuda que emite una empresa para financiarse en el mercado de valores. ¿A qué le da derecho eso? A recibir un cupón, le devolverán el principal y un interés sujeto a las condiciones del bono en sí. ¿Qué pasa si esta empresa entra en problemas? ¿Qué pasa si esta empresa hace un default? Si esta empresa, digamos, no puede pagar, no puede cumplir con las obligaciones y los compromisos que adquirió al momento de emitir este instrumento. ¿Qué pasa con ustedes?
¿Cómo hace? ¿Quién asume el riesgo de esa inversión? Ustedes, ¿no? Esa es la principal diferencia respecto a un mercado de intervención indirecta. El mercado de capitales, el inversionista, el partícipe, es quien asume directamente los riesgos y beneficios, los riesgos y retornos potenciales que genera su participación en el mercado. Y esa es la característica más relevante que diferencia los dos segmentos del mercado financiero, de un sistema financiero: la banca tradicional o el mercado de intermediación indirecta y el mercado de capitales o el mercado de intermediación directa. Voy a centrarme, porque digamos es un poco el fin de la charla, y presentarles cuáles son las alternativas, la estructura y cómo funciona el mercado de valores en el país. Y esta es la estructura del mercado de valores. El mercado de valores está separado, está, digamos, tiene dos, si quieres, dos segmentos: el mercado primario y el mercado secundario. ¿Cuál es la finalidad del mercado primario? ¿Qué se hace en el mercado primario? ¿Qué hace una empresa si quiere, digamos, financiar o tener recursos? ¿Qué hace? ¿Cómo? Efectivamente, emite instrumentos financieros, ¿no? Valor inmobiliario. Llámese acciones, llámese instrumentos de corto plazo, llámese bonos. Y eso lo hace en el mercado primario. ¿Y por qué es un mercado primario? Primario porque es la primera vez que se emite un papel, porque ahí nace el instrumento. Es donde la empresa coloca para obtener recursos para financiar sus actividades. Entonces, el mercado primario se denomina así porque es el mercado donde se originan los valores y donde acuden las empresas para obtener recursos y financiar sus actividades. Y tenemos el mercado secundario. ¿Y qué es el mercado secundario? ¿Cuál es la característica del mercado secundario? Una palabra clave. ¿Cuál? Y cuando se comercializa, ¿qué es lo que se busca? Liquidez, ¿verdad? Los inversionistas tienen la posibilidad de realizar sus inversiones, de hacer líquidas sus inversiones, de transar, comprar y vender valores en el mercado secundario. Estos son los dos claves, los dos mercados del mercado de valores. Y ahí, como verán, he puesto algunos nombres a propósito, porque son básicamente las entidades que conforman lo que podemos llamar la infraestructura del mercado. Es decir, todas las entidades que le dan soporte y que funcionan, que hacen que funcione un mercado de valores. Además del regulador, de la Superintendencia de Mercado de Valores, tenemos a la Bolsa de Valores de Lima. No voy a entrar de lleno a explicarle, porque Alejandro lo va a hacer seguramente mucho mejor. Pero es una entidad privada, supervisada por nosotros, que dentro de sus funciones tiene la de administrar el mecanismo centralizado de negociación por donde se transan, se comercializan los valores. Está la institución de compensación y liquidación, Cavalli, que es donde se registran las transferencias, se anotan los valores, es como que el back office, ¿no? La contabilidad, por así decirlo de una manera, del mercado. Y tenemos otras entidades, los agentes de intermediación, las sociedades agentes de bolsa, que son las únicas autorizadas para intermediar valores en los mercados de capitales locales. Las clasificadoras de riesgo. ¿Qué relevante puede ser las funciones que cumpla una clasificadora de riesgo y que su función sea desarrollada en base a los más altos estándares de independencia y de profesionalismo? Ustedes deben haber leído, y confío que así lo sea, y si no, les dejo un poco la inquietud para que lo revisen, cuál fue el rol que cumplieron las clasificadoras de riesgo en la crisis de los subprimes. No es que no hubo, sí hubo clasificadoras de riesgo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué salió mal? ¿Qué no hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué dejaron de hacer? No voy a contarles porque probablemente nos podríamos quedar algunas horas discutiendo de eso, y además creo que la verdad absoluta no existe, y una crisis así que cambia muchos paradigmas da mucho para hablar.
pero lo que les quiero dejar es que la labor que cumple una clasificadora de riesgo es relevante, muy importante en los mercados de capitales. Los agentes colocadores, los emisores, los inversionistas institucionales, tipo las sociedades, tipo los fondos de pensiones, los fondos mutuos, administradores institucionales. ¿Por qué se llaman así? Porque gestionan y administran una cartera importante de recursos de terceros que los destinan y los administran de una manera profesional y arman portafolios para ofrecer diferentes perfiles de retorno y riesgo. Y además son los inversionistas más importantes y más relevantes que hay en los mercados. Y otro tema importante, conceptos necesarios por saber, el tema de oferta pública y oferta privada. A ver, creo que las diferencias justamente nacen de las palabras, ¿no? Pública y privada. La oferta pública es aquella que se registra, que se inscribe, que está bajo la supervisión de la Superintendencia de Mercado de Valores y que es difundida y es destinada a todo el público. La oferta privada tiene su propia característica, ¿no? Es una oferta restringida, segmentada, que no está bajo regulación y supervisión, pero que también tiene un mercado bastante importante, pero que no está sujeta a la normativa del mercado de valores en sí, toda vez que es una oferta privada que se restringe o funciona de acuerdo a los parámetros que ofrezca quienes vendan estos valores. Y esto es un poco la estructura general, conceptual de lo que es el mercado de valores. Y la siguiente lámina es, si ya les conté cuáles son las entidades, cómo funcionan, qué es el mercado primario, qué es el mercado secundario, ustedes son economistas, o la mayoría entiendo que son economistas, o van a ser futuros economistas, les interesa el número. A mí me sorprendió, por ejemplo, cuando yo ingresé acá a la universidad en el año 2000, sí, 2000, yo estaba convencido de estudiar economía. Y yo me di con la sorpresa que economía era en la Facultad de Letras cuando me fui a inscribir el Estudio General de Letras. Porque yo no sabía eso, yo pensé que era más números. Yo me gustaban más los números que las letras. Y en el tiempo entendí que economía era una carrera bastante interesante porque creo que sabía combinar perfectamente las letras y los números. Y en mi carrera profesional he tenido que aprender en números, he trabajado con muchos abogados, de los cuales he aprendido mucho, y entonces también me gustan las letras, por lo cual creo que se combina perfectamente, pero no hay que dejar de lado los números, porque además hay una verdad, creo que irrefutable. Podemos hablar, podremos discutir, y los economistas, cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? Le ponemos un supuesto, ¿verdad? Todas las restricciones presupuestarias sujetas a, me acuerdo de eso, cuando daban mis exámenes acá. Entonces, para no hacer eso, mejor es ver números, porque los números no mienten, los números te hablan de magnitud, de cantidad, de cómo funciona y cómo evoluciona un mercado, y nos da una idea del tamaño que tenemos. Y este es el mercado de valores, este es el mercado de valores peruano. Lo que acá tenemos es, y yo he tratado de denominar, porque el mercado de valores, como les mencioné, tiene también dos caras de una misma moneda. Una parte que es las alternativas de financiamiento, y la otra es las alternativas de inversión. Y esto es cómo funciona el mercado de valores en la parte de financiamiento. El cuadro superior es cómo han evolucionado las ofertas públicas primarias, las colocaciones de ofertas públicas primarias en los últimos 10 años. Vale decir, estas son empresas que han emitido valores en el mercado público de valores, llámese instrumentos de deuda principalmente. Nuestro mercado no ha tenido mayor despegue en términos de emisiones de acciones, es muy activo más que nada en instrumentos de deuda. Y un dato muy importante para destacar es que en los últimos 10 años el monto colocado promedio ha sido un poco más de 1.600 millones de dólares. Es un monto importante, efectivamente, y ha habido un crecimiento a pesar de la volatilidad y a pesar de las coyunturas que no siempre han sido las mejores en los últimos 10 años. Han habido empresas que han mostrado interés en acceder al mercado para financiarse.
Y acá creo que hay un concepto importante que rescatar. Yo empecé la presentación un poco contándoles que tenemos un mercado financiero y que tenemos dos elementos, el de intermediación directa y el de intermediación indirecta. Pero en ningún momento dije que estos dos elementos competían. No compiten. Se complementan. Debe ser complementario. Un sistema financiero desarrollado, que sea el soporte y que sea la base en el que descanse un desarrollo económico de un país, debe tener un sistema financiero desarrollado en ambas vertientes. Un mercado tradicional, una banca comercial activa, pero también un mercado de capitales activo, un mercado de capitales creciente, un mercado de capitales desarrollado que permita ser una alternativa de financiamiento. No son competitivos, se deben complementar. Y esto es lo que tenemos. Entonces, digamos, el monto colocado ha venido con una tendencia sí volátil, pero creo que de largo plazo creciente y que creemos que además, dadas las ventajas que ofrece, porque ofrece diversas posibilidades de emitir a diversos plazos, a diversas monedas, dependiendo de las características que más se le acomoden a la empresa. Y es una alternativa interesante que debe explorar en las empresas y que debe hacerse más conocida. Y yo les voy a dejar algo para que lo piensen y lo analicen. El recuadro de abajo, el pie que está abajo, muestra un poco de estos, esta es la data de agosto, de los 1.134 millones que se han emitido en estos 8 meses. El 64% de esos recursos fueron captados por bancos y financieras. ¿Qué hace un banco y una financiera? ¿Cuál es el negocio principal del banco? ¿Cuál es el negocio principal del banco? Prestar plata, ¿no? ¿Cuál es el margen del banco? El spread. La diferencia entre tasa activa y pasiva. La tasa que presta respecto a la tasa que coloca. Más o menos, en resumen. Seguramente puede tener otras vertientes, otros proyectos, pero probablemente alguna parte de estos recursos que levantan son destinados a su principal negocio, su core business. ¿Y por qué tendrían que ir al mercado de valores a financiarse? ¿Por qué es más caro? ¿Por qué es más complejo? Se lo dejo para pensar. No tengo la verdad absoluta, se lo dejo para pensar, analícenlo. Pero creo que esto demuestra que es una alternativa interesante. Hay una posibilidad de financiamiento en el mercado de valores que incluso las entidades del sector tradicional del sistema financiero buscan para financiarse. Y la otra cara de la moneda del mercado de valores es la parte de inversiones, que efectivamente también ha sido muy volátil, no es un tabú, no es algo incorrecto decirlo. Nuestra bolsa de valores es una bolsa aún en crecimiento, es una bolsa pequeña que ha tenido algunos temas importantes vinculados a la liquidez y la profundidad en los últimos años, ¿no? Pero que creo que con el esfuerzo de todos los partícipes del mercado se está haciendo medidas de tal manera de fomentar la liquidez y fomentar la profundidad y de crecer. Pero hay una característica importante en las inversiones y sobre todo en las inversiones vinculadas a renta variable. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es el horizonte de plazo? Tiene que ser un horizonte de plazo, sobre todo de largo plazo, o de mediano y largo plazo. Y ese cuadrito de arriba tiene el rendimiento promedio, es decir, la variación del índice general de la bolsa de los últimos 10 años, en promedio. ¿Cuánto ha sido la variación anual? Y ha sido un poco más del 17%. La variación del índice, que el índice es la cartera de acciones principales de la bolsa, ha sido un poco más del 17%, el segundo de la región. Ok, detrás de eso puede haber temas metodológicos, puede haber diversas carteras, diversas condiciones de la bolsa, perfecto. Pero nos da una idea de que finalmente la bolsa es una alternativa interesante también de explorar y que debe ser un poco más conocida y difundida como alternativa también de inversión. Y en la parte inferior tenemos otra alternativa de inversión por demás interesante y que sobre todo está dirigida al sector retail de la economía, a los inversionistas de a pie como ustedes, y que son los fondos mutuos.
Los fondos mutuos son gestionados, son administrados por sociedades, por entidades, las sociedades administradoras de fondos mutuos, que están también bajo supervisión y regulación y que gestionan de una manera profesional estos fondos. Y que les ofrecen diversas alternativas para diversos perfiles de riesgo. Porque lo que es más interesante, en todo caso, lo que es más importante para participar en un mercado de valores, y la palabra clave, ¿cuál es? Información. Tienen que informar. Y hay cantidad de información. Ustedes tienen ahí celulares, tienen tablets, tienen laptops, y pueden ver ahí información en línea de cualquier tipo de mercado. Ahorita estamos hablando acá, pero ya los mercados asiáticos están por abrir, o si no ya abrieron. Pueden negociar divisas, pueden negociar cualquier tipo de instrumento, pero necesitan información. Y para cualquier ciudadano a pie como nosotros, procesar toda esa cantidad de información no necesariamente es sencilla. Además, probablemente necesitamos algo de conocimiento. Entonces hay gestores profesionales que hacen esa chamba por ustedes, ¿verdad? Que les ofrecen diversas alternativas de acuerdo a perfiles de riesgo y retorno, y que es una posibilidad interesante para que la puedan explorar. Derek se la va a explicar con mayor detalle seguramente. Y acá yo solo les quiero dejar. Esa es la evolución del patrimonio administrado por los fondos mutuos locales en los últimos también 10 años. Se ha un poco más que duplicado ese patrimonio y ahora asciende al cierre de agosto a un poco menos de 10.000 millones de dólares, lo cual habla también de una gestión importante detrás de eso, digamos, también de un desarrollo del marco normativo. Y ese dato que está en el recuadro en azul, no sé si lo lleguen a ver, pero a mí me parece por lo demás interesante y es un poco lo que resume lo que les digo. Alrededor del 97% de partícipes de la industria de fondos mutuos, que si el número no me equivoco están más o menos en alrededor de 470.000, 480.000 personas, o digamos, partícipes mejor dicho, el 97% son personas naturales. Es una real alternativa de inversión para el público retail principalmente. Esta parte es un poco más densa, así que la voy a tratar de pasar algo más rápido, porque acá les voy a explicar qué hacemos nosotros. ¿Qué hace el regulador? ¿Y cuál es la labor y cuál es el objetivo primordial, cuál es el objetivo número uno de un regulador del mercado de valores? De un regulador general y un regulador del mercado de valores en particular. Proteger al inversionista. Ese es el objetivo principal de un regulador del mercado de valores. ¿Y cómo lo protegemos? Ya se lo dije hace un rato. ¿De qué manera protegemos al inversionista? ¿Qué le dije hace un rato? ¿Qué era clave? Información. Efectivamente, debemos velar porque los inversionistas, los partícipes cuenten con todas las herramientas, con toda la información necesaria para una toma adecuada de decisiones de inversión. Y esa es nuestra labor principal, o digamos nuestro objetivo principal. Efectivamente, tenemos que trabajar en ello, tenemos que trabajar por garantizar y buscar que los mercados sean justos, eficientes y funcionen de una manera adecuada, y también tener, digamos, un foco en lo que es el riesgo sistémico, porque en los mercados participan diversas entidades, por lo cual debemos velar porque los parámetros prudenciales, digamos, los cuidados que deben de tener, el suficiente respaldo que necesitan estas entidades para que participen y ofrezcan servicios de una manera responsable y correcta hacia el público general. Pero para lograr todo esto, el regulador necesita facultades. ¿Usted se imagina un partido de fútbol en el que el árbitro no tenga tarjetas? ¿Qué pasaría? Entonces, prácticamente los jugadores podrían hacer algo porque el árbitro estaría ahí solo para acompañar, sin una capacidad de, digamos, de empoderamiento, sin facultades para actuar sobre un determinado mercado, difícilmente se podrían cumplir los objetivos. Y es así que, digamos, IOSCO, que es la Organización Internacional de Comisiones de Valores, que digamos que agrupa la mayoría de reguladores de mercado de valores en el mundo, es un poco quien delinea los principales estándares de regulación y supervisión y también desarrolla algunas de las facultades que un regulador debe tener para ejercer de una manera correcta sus principales funciones.
Recursos y capacidades adecuadas. Claramente debemos tener todos los recursos y las capacidades técnicas, profesionales que demanda el ser un regulador y supervisor del mercado de valores. Autonomía operativa, ser independiente, principalmente, que no tenga sesgos de ningún tipo. Respetar las normas éticas, creo que eso es tan importante y tan relevante, sobre todo en tiempos en el que hablamos de temas de corrupción, temas que, digamos, mellan la capacidad y digamos, los principios éticos del desarrollo de cualquier carrera profesional. Entonces, esto es muy relevante y muy importante. Procesos regulatorios claros y coherentes. Y acá digamos, es un reto porque claramente los reguladores debemos tratar, sí, efectivamente, de desarrollar un marco normativo, pero que sea un marco normativo adecuado, flexible, que proponga y que promueva el desarrollo del mercado, para lo cual tenemos que ser claros, tenemos que ser predictibles y tenemos que trabajar. Creo que es importante trabajar también en la mano del mercado y en este caso la superintendencia creo que lo viene haciendo con el apoyo también de los participantes del mercado. Y otro tema importante es los mecanismos de intercambio de información. ¿Y esto por qué? Los mercados de valores y en general los mercados financieros son globalizados. Los participantes, los que tienen, digamos, gestionan portafolios en un país, pueden gestionarlos a nivel global. Y entonces lo importante es tener activados mecanismos de intercambio de información con otros reguladores de tal manera de que nuestras capacidades puedan ser ampliadas y poder tener la posibilidad de procesar información, de conocer qué pueda estar pasando y qué pueda estar potencialmente afectando a nuestro mercado. Y esas son las facultades que tiene de tener un regulador, y esto es un poco lo que es la SMB. La Superintendencia de Mercado de Valores es un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que se encarga de regular, supervisar, promover, o va a decir orientar y educar los mercados de valores, los sistemas de fondos colectivos y el mercado de productos. ¿Y cuáles son básicamente nuestras herramientas, los brazos que tenemos para cumplir nuestros objetivos, que son la supervisión, que es básicamente tener, digamos, velar por la protección del inversionista, la transparencia del mercado, la transparencia de las operaciones, la transparencia de información, la correcta formación de precios, y porque las entidades que participan en el mercado de valores tengan un comportamiento adecuado, sujeto al cumplimiento de parámetros prudenciales y de normativa que nosotros debemos velar por dicho cumplimiento. Y en lo que respecta a regulación, ahí básicamente es el diseño, el armado del marco normativo, las reglas sobre las cuales va a funcionar el mercado. Estas dos actividades son claves, son importantes, pero a su vez demandan una capacidad interesante en crear un regulador moderno y la cual es que hay que ser dinámico. ¿Y qué significa ser dinámico? El saber responder y actuar rápidamente cuando el mercado lo necesita. Es evidente, claramente no siempre lo vamos a conseguir, nos podemos equivocar y no está mal. El tema es saber actuar y ser, digamos, actuar de una manera prudente y rápida, de tal manera de soportar el desarrollo del mercado y no, por el contrario, limitar ese desarrollo con un marco normativo que sea, digamos, que no respete o que no vaya en línea a las necesidades del mercado, que no vaya en línea a la realidad del mercado que uno supervisa y regula. Y la última función, que creo que es de las más relevantes, es el de orientación y educación, y que son todos estos temas que nosotros venimos ya desarrollando, que organizamos seminarios, charlas, cursos de extensión, que luego les explicaré, y que lo que buscan es trasladar el conocimiento, generar las capacidades necesarias en todo el público, en el público general, en los inversionistas, de tal manera que conozcan los derechos y las obligaciones que adquieren al participar en los mercados de valores. Entonces lo que busca un regulador y lo que buscamos nosotros como superintendencia es claramente proteger al inversionista, y para eso debemos velar por el cumplimiento de un marco normativo, utilizar nuestras herramientas supervisoras y nuestras facultades que tenemos, pero a su vez promover el mercado, flexibilizando normativa, promoviendo el acceso de más emisores inversionistas. Entonces,
debemos estar prácticamente en las dos caras de la moneda, es una constante búsqueda del equilibrio. Y si les hablo del equilibrio, probablemente nos podemos quedar discutiendo hasta mañana y no vamos a ponernos de acuerdo si efectivamente existe o no el equilibrio. Pero debemos de tratar de apuntar hacia ello, ¿no? Proteger al inversionista, mejorar nuestros canales de información hacia el inversionista, pero a su vez regulando y teniendo un marco regulatorio flexible que promueva el acceso de más emisores, de más empresas y también de más inversionistas al mercado. Y esto es cómo está compuesto el mercado de valores peruano a la fecha, entre emisores, fondos y patrimonios y entidades autorizadas. Como ven, tenemos una cantidad importante de supervisados. Por el lado izquierdo tenemos también todos estos patrimonios y los fondos que tenemos, que digamos que gestionan estas entidades. Y como les comentaba, a la fecha o a agosto, al cierre de agosto, son 176 fondos mutuos operando en el mercado. Son 176 fondos mutuos distintos que ofrecen una alternativa de inversión interesante para el público general. También tenemos 47 fondos de inversión colocados por oferta pública primaria, patrimonio titulizado y más de 250 empresas que tienen valores inscritos en el registro. Eso es un poco lo que tiene y es el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Mercado de Valores, y quería ponerles para que también conozcan, digamos, de hace un tiempo atrás salió un decreto legislativo, una nueva norma, el decreto legislativo 1352, que es el que aborda los temas de responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Lo deben haber escuchado por todos estos temas vinculados a corrupción, que en efecto es una norma penal que sanciona penalmente algunos delitos que están en este decreto. Yo no soy abogado, por lo cual tampoco lo conozco muy a fondo, pero digamos, esta normativa, esta nueva regulación, lo que ha previsto es que sea la Superintendencia del Mercado de Valores quien emita un informe a solicitud de fiscal en el marco de un proceso de investigación. Claramente nos va a demandar un esfuerzo importante, es un reto, probablemente. Hay muchas discusiones al respecto, interesantes por demás decirlo, deberían de buscarlo, deberían verlo, porque creo que es un tema vigente y que nos va a tener hacia adelante, sobre todo con un ojo ahí permanentemente, porque son nuevas funciones que la SMB ya tiene que asumir. Y además contarles que, y ustedes probablemente han escuchado sobre lo que es el crowdfunding. ¿Sí? Saben lo que es el financiamiento colectivo vía plataformas de internet. Deben haberlo escuchado, creo que son temas que se están poniendo muy en boga. Pero bueno, les comento, de un tiempo atrás, conjuntamente con la Superintendencia de Banca, el Banco Central y el Ministerio de Economía, trabajamos un proyecto de ley que propone regular y supervisar la actividad del financiamiento participativo financiero. El crowdfunding financiero, vale decir, el lending crowdfunding, que son de préstamos, y el equity crowdfunding, que son de valores. Este proyecto de ley ya fue aprobado por la Comisión de Economía del Congreso. Esperemos que pueda ser discutido y aprobado próximamente en el Pleno, en el Pleno del Congreso de la República, lo cual demandará también asumir nuevas funciones, porque lo que hace o lo que propone este proyecto es que la Superintendencia del Mercado de Valores asuma la regulación y supervisión de este segmento, con lo cual también nos va a demandar otros retos en el marco de nuestras funciones. Un poco esto es el resumen de los estándares que nosotros aplicamos para cumplir nuestro principal rol, que es el de proteger al inversionista. Por un lado tenemos lo que implica la transparencia de información. ¿Y qué es esto? Son todas las exigencias de revelación de información que tienen los emisores de valores al momento cuando inscriben sus valores en el registro público del mercado. Que asumen diversas obligaciones, desde el envío de hechos de importancia, la presentación de información financiera, memoria anual, reporte de gobierno corporativo, reporte de sostenibilidad corporativa, estructura de propiedad, sus accionistas, su plan gerencial
y además revelar temas como composición de los subgrupos económicos y vinculados. Todos estos temas de información están disponibles en el portal del mercado laboral y son exigencias que están dentro del marco de la ley y que es información que está disponible al público en general. Y por el otro lado tenemos el tema de la transparencia de las operaciones, para lo cual se han generado diversos mecanismos que lo que buscan es principalmente proteger al inversionista minoritario, como son los mecanismos de oferta pública de adquisición, oferta pública de compra. También hace poco hemos desarrollado lineamientos para la transparencia de operaciones entre partes vinculadas, que digamos configuran un poco el esquema y los estándares que nosotros desarrollamos para cumplir, como les digo, con el rol de protección al inversionista. Y además de todo eso, hemos generado y hemos desarrollado diversas normas legales y normas de carácter prudencial para ejercer nuestras facultades de supervisión a las entidades que participan en los mercados de valores. Y acá tenemos un poco esos temas que les comentaba, el tema de hechos de importancia. Ustedes han escuchado qué es un hecho de importancia, qué significa o qué es un hecho de importancia. ¿Han escuchado el concepto antes? ¿Lo tienen referido? Hecho de importancia es básicamente cualquier información o cualquier acto material que pueda afectar la cotización de un valor en el mercado. Es decir, es una noticia que sea relevante, que sea importante, que sea conocida por el mercado, porque podría cambiar la cotización o las expectativas de la evolución de un valor inscrito. Y son 4 características principales que tienen un hecho de importancia, y es por eso que justamente se denomina así. Significancia, materialidad, tiene que ser efectivamente un hecho relevante, ¿no?, que pueda causar algún impacto en el mercado. Eso la empresa lo tiene que informar. Oportunidad. Si es un hecho importante, si es un hecho que puede cambiar alguna condición de un valor, la empresa lo puede informar cuando quiera. ¿Lo podría informar la próxima semana? No, lo tiene que informar en el momento. Y hoy la normativa lo que indica es que estos hechos de importancia, los cuales, digamos, calcen en el concepto, las empresas lo deben informar no más allá del mismo día de ocurrido o de conocido, o sea, es decir, dentro del mismo día. Esta norma la cambiamos hace unos 5 años, en el 2014. Antes la norma indicaba que se podía hacer hasta el día siguiente. Sin embargo, incrementamos el estándar y ahora se hace dentro del mismo día de conocido o ocurrido el hecho. El tema de veracidad. Es clave eso, porque el hecho tiene que ser claro, tiene que ser veraz, tiene que ser, digamos, algo que transmita lo que efectivamente la empresa quiere dar a conocer al público. Y finalmente es suficiente, tiene que ser completo, tiene que ser un lenguaje claro, tiene que ser una información que pueda ser vista por cualquiera y que pueda ser entendida sobre todo. Y esos son 4, digamos, conceptos claves, atributos de la información que debe tener mucha importancia en general, toda la información que se comparte en el mercado de valores. Información financiera, esta es otra información que los emisores deben revelar, y revelan información financiera auditada anual, la trimestral, que es la periódica, digamos, que emiten las empresas que están inscritas en el régimen general. En el régimen del mercado alternativo de valores, la información es periódica semestral. Este mercado alternativo de valores es dirigido a empresas no corporativas de menor tamaño, con ventas no mayores a 350 millones de soles. Por eso, digamos, se es más flexible. Les hablaba hace un momento que nosotros deberíamos velar por diseñar un marco normativo adecuado, ¿no?, con altos estándares, pero reconociendo también las particularidades y fomentando el ingreso de nuevos emisores. Y el mercado alternativo es un ejemplo de ello. Memoria anual y, bueno, la información financiera intermedia individual, como les comenté, ¿no? Toda esta información también está disponible en el portal del mercado de valores. Gobierno corporativo. Tan relevante esto, ¿no? ¿Qué es el gobierno corporativo? Alguna vez escuchaba a alguna persona en un programa, y es el cómo comportarse, el cómo gestionar, el cómo hacer de una empresa. Y esto es un tema tan relevante porque acá en el país, el tema de gobierno corporativo venimos trabajando
ya muchos años, desde el año 2002 que se emitió el primer documento de principios, el año 2013, en noviembre, se publicó, y esto también fue un trabajo conjunto de sectores público y privado, se publicó el Código de Gobierno Corporativo, el Código de Buen Gobierno Corporativo, el cual está vigente y sobre el cual además, digamos, desarrolla 31 principios o buenas prácticas de gobierno corporativo, los cuales son de carácter voluntario, no son de carácter obligatorio, son buenas prácticas que se busca que las empresas incorporen dentro de su gestión, pero que es de carácter voluntario. Pero lo que sí es obligatorio es reportar su cumplimiento. Y el reporte sobre el cumplimiento es también una información que deben enviar las empresas conjuntamente con su memoria anual. Y este reporte de buen gobierno corporativo sobre el cumplimiento del código está en base al principio de cumple o explica. ¿Qué significa el principio de cumple o explica? Que la empresa debe indicar si cumple una determinada práctica del código, y si es que no lo hace, debe explicar el por qué no lo hace o en qué proceso está para dar cumplimiento o acercarse a dicha práctica. Y este reporte es muy completo. Además, nosotros hemos emitido reportes consolidados con información muy rica que obtenemos de este reporte y que está también colgado en el portal, y que creo que es interesante que ustedes, incluso con fines académicos, lo puedan ver. Otro, digamos, canal, otro mecanismo de protección al inversionista que tenemos, que ha desarrollado la superintendencia, es la Defensoría del Inversionista. ¿Qué es la Defensoría del Inversionista? Eso es una oficina que tenemos en la institución, que lo que busca es tratar de orientar al inversionista o a una persona que considere que alguno de sus derechos ha sido afectado por alguna entidad que participa del mercado de valores. Y lo que busca la Defensoría es acercarlo, ¿no? Tratar de buscar el diálogo entre las partes. No implica esto que la Defensoría o la SMB asume la defensa de alguna de las partes, asume algún compromiso legal, no. Lo que busca es acercar el diálogo, orientar sobre esto, independiente de los derechos que puedan tener cada una de las partes. Pero esto es un canal muy importante. Y estos gráficos lo demuestran así. Lamentablemente se han borrado los valores. Pero la efectividad de la atención de solicitudes o de la atención de diálogo, de la atención de la defensoría, es casi el 100%. Lo cual habla de que es un canal importante que cuentan también los inversionistas, sobre todo de orientación para, digamos, acercar posiciones y en todo caso conocer si alguno de sus derechos ha sido afectado por alguna entidad participante en algún caso. Y ya para concluir, quería terminar con esta parte que es el tema de orientación y educación. El rol que debe desempeñar un regulador, y amplío un poco el concepto, el rol que debe desempeñar todos los participantes del mercado es primordial en temas de orientación y educación. Porque somos quienes estamos en el mercado y somos quienes debemos transferir los conocimientos, y de esta forma debemos promover el desarrollo de nuestro mercado. Porque no solo transmitimos conceptos, sino vamos a tratar de transmitir las diversas alternativas que ofrecen los mercados, y con eso vamos a hacer que ustedes puedan acercarse y conocer más de eso. Y esto es una labor importante. Y en la superintendencia así lo entendemos. Tenemos el Centro de Orientación al Inversionista, ubicado en nuestra oficina principal de la Avenida Santa Cruz en Miraflores, en donde no solo le vamos a ofrecer información de manera gratuita acerca del mercado de valores, sino también contamos con diversos servicios como por ejemplo una biblioteca especializada con diversos textos que pueden servir, son de mucha utilidad con fines académicos y con fines de desarrollo profesional. Y además tenemos diversos mecanismos de atención de consulta, no solo presencial, sino también correo electrónico. Tenemos apps. Hay una app de la SMB que desarrollamos hace un tiempo atrás y que está disponible tanto en Android como en el App Store. Y es un canal también de interacción y de información para cualquier persona. Los diversos seminarios y eventos que organizamos a nivel nacional y es dirigido a diversos públicos objetivos, desde el nivel escolar, universitarios, empresarios y público en general. Y esto es una labor también importante de realizar. Es muy retadora, es muy demandante probablemente,
pero es necesario hacerlo. Y lo vamos a continuar haciendo y esperemos que dé resultados en el futuro, y más aún ahora que contamos también con la participación de los partícipes, de quienes finalmente hacen el mercado de valores. Y esto último también quería comentarles, y creo que les puede interesar. Y me gustaría que les interese, porque, digamos, hay diversas entidades acá, entidades públicas en el Perú, que organizan programas, y la SMB no es excepción. Nosotros tenemos un programa de extensión universitario, que es el programa de especialización en el mercado de valores, el cual ya en el verano va a ser su edición 21. Y ha llegado a capacitar a más de casi 600 profesionales en temas vinculados al mercado de valores con una capacitación especializada, lo cual no existe en el mercado. Y es un curso de extensión gratuito para aquellos que logren acceder. Digamos, efectivamente hay que postular al curso, al programa, perdón. Las inscripciones para el examen, que es el 24 de noviembre, ya están abiertas. Ustedes ingresan al portal del mercado, ahí encontrarán un link del programa para inscribirse. Las inscripciones son, corrígeme Neri, creo que es hasta el 11 de noviembre, hasta el 11 de noviembre. Y el examen, como le digo, es el 24 de noviembre a nivel nacional. Lima es obviamente una de las sedes. Y entonces yo los invito a participar, los invito a informarse. Hay mucha información en el portal vinculado a esto y otros temas que lo pueden ver, y esta es una oportunidad interesante. Interesante porque es una capacitación especializada que le puede dar soporte, que le puede dar una oportunidad y una visión distinta, y le puede dar más herramientas, cualquiera que fuera su desarrollo profesional. No buscamos formar, y bueno, fuera, obviamente, el capital humano que pueda trabajar más adelante en el regular, no. Le damos una visión completa, agregada de lo que es el mercado de valores, con diversos tópicos. Entonces yo los invito a que revisen esta información, está en nuestro portal, mírenlo, y espero que puedan ustedes postular y que puedan encontrar en este curso una oportunidad interesante para complementar su formación universitaria. Y finalmente, ya para concluir, quiero comentarles que IOSCO, como les comenté, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, desde hace algunos años atrás, desde hace 2 años exactamente, organiza lo que le denomina la Semana Mundial del Inversionista, que es una actividad en conjunto que compartimos diversas jurisdicciones, en la que desarrollamos diversos eventos, diversas activaciones, diversos foros, mensajes, dirigidos básicamente a fortalecer y a promover la educación del inversionista. Este año normalmente se realiza en el mes de octubre. En el Perú este año se va a realizar del 14 al 20 de octubre. También en los portales de la SMB, de la Bolsa, de la Asociación de Fondos Mutuos, van a encontrar información al respecto de los diversos eventos que se van a desarrollar y sobre todo de los mensajes que queremos transmitir. Eso es lo más importante que creo que hay que conocer. ¿Cuáles son los mensajes claves que debe conocer un inversionista de cara a participar en el mercado de valores? Entonces, yo también los invito a que entren a nuestro portal, a los portales de la Bolsa, de la Asociación de Fondos Mutuos, y vean un poco las actividades que vamos a desarrollar y los diferentes mensajes que esta campaña promueve y que creo que son por demás interesantes. Y eso es un poco lo que les quería mostrar. Ya acá los dejo. Este es nuestro logo. El regulador cumple 50 años. Y son 50 años de aprendizaje, efectivamente, y creo que hacia adelante nos obliga no solo a mejorar, a seguir aprendiendo, pero como les digo, sobre todo a tener una respuesta rápida, a ser un regulador dinámico, a ser un regulador moderno, pero principalmente trabajar de la mano del mercado. Creo que esa es la forma de aprender, de interactuar, y que creo que es un pilar que nos va a servir de cara a poder fortalecer y promover el desarrollo de nuestro mercado de valores. Muchas gracias, ya con esto yo termino. Van a venir 2 exposiciones seguramente más interesantes, pero espero no haberlos aburrido, así que muchas gracias por su atención. A ver, dejé para esta parte, para comentarles que la IOSCO, que es el Organismo Internacional de Comisiones de Valores, a partir del año anterior, mejor dicho, a comienzos del año anterior, hizo un piloto sobre la Semana Mundial del Inversionista.
y delegó a las comisiones de valores del mundo a organizarla en cada uno de sus países. En este caso, delegó a la Superintendencia del Mercado de Valores y, como les ha comentado Daniel, vamos a tener una serie de actividades producto de esta Semana Mundial del Inversionista, en la cual estamos trabajando codo a codo, por eso separaba para esta parte, codo a codo con los participantes del mercado, en este caso con la Bolsa de Valores de Lima, hoy representada por Alejandro Basso, y por la Asociación de Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos, representada por Derek Ricketts, así como por la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa. Entonces, entren a nuestra página web, vean las actividades que vamos a llevar a cabo y quería, de todas maneras, invitarlos, como lo ha dicho Daniel, a que participen del programa de especialización que estamos organizando. Es un programa realmente interesante. Si en estas casi 3 horas que les vamos a exponer sobre el temas de mercado de valores, les vamos a dejar un granito de arena, como siempre les digo, imagínense en un programa de especialización realizado durante 3 meses, de enero a marzo, en horario corrido de 8:30 a 5 de la tarde, ¿sí?, con diferentes profesores y distintos cursos que van a aprender. De ahí salen, como dice el programa, especialistas en mercado de valores. Es un curso muy bueno, muy bueno. No dejen de participar, muchachos, en este tipo de cursos, ¿sí? Y las inscripciones, como dijo Daniel, ya están abiertas a partir del 2 de septiembre. Y toda la documentación y todo lo que tengan que enviar es a partir de la página web de la SMD. Ingresen y eso les cambia la vida, muchachos. Les aseguro, a quien pase el examen y entre a desarrollar el curso, ya tienen su vida profesional asegurada. ¿Sí? Bien, ahora vamos a seguir con el tema de inversión a través de la Bolsa de Valores de Lima y los dejo para ello con Alejandro Basso Bertrán, ¿sí?, a quien pido, bueno, fuertes palmas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a la Universidad Católica por esta invitación, a la Superintendencia del Mercado de Valores también, a la gentil presentación de Neri y de Daniel, sin duda, en la presentación. Y una de las cosas que me llamó la atención es que nadie levantó la mano cuando les preguntaron si invertían en bolsa, o si habían tenido alguna experiencia invirtiendo en bolsa. Así que yo también voy a empezar con mi Publicherry. Y escuchamos el Publicherry de la Superintendencia. Dicho sea de paso, les recomiendo, aún cuando no estén en los últimos ciclos, que vayan entrando a ver la información del programa, porque cuando estén en los últimos ciclos probablemente se van a interesar. Entonces vayan familiarizándose con los requisitos para postular al programa de la SMB. Es un programa muy potente, solamente tienen 32 vacantes, ¿verdad? Son 32 vacantes y es a nivel nacional la convocatoria. Así que imagínense el peso que tiene ese programa y por 21º año consecutivo la Superintendencia lo está haciendo. Pero vamos a solucionar el otro problema, que es nadie tiene experiencia invirtiendo en bolsa, ¿no? ¿O alguien tiene más o menos? No. Producto o como consecuencia de los esfuerzos que estamos realizando la Superintendencia del Mercado de Valores, la Asociación de Fondos Mutuos, la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa y la Bolsa de Valores de Lima, dentro de la Semana para el Inversionista, esta actividad a nivel mundial que es organizada por IOSCO, se está haciendo justamente este año, por primer año, un juego de bolsa. Un juego de bolsa, y la información está en la página web de Bursen, del Centro de Estudios Financieros, y en las diferentes redes sociales, tanto de la SMB como de la Bolsa y de Bursen, del Centro de Estudios Financieros de la Bolsa. Es un juego de bolsa dirigido a estudiantes universitarios y solamente el único requisito es que sean grupos entre 4 y 5 personas, estudiantes universitarios con carnet universitario vigente, y se inscriben, creo que las inscripciones son hasta el 20, ¿no? 20 de septiembre, ¿no? Y vamos a empezar días después el concurso. Les vamos a dar $500,000 de soles por grupo, así que es la mejor oportunidad,
no se la crean, son ficticios. Es la mejor oportunidad para perder plata, ¿no? Cuando la plata no es tuya, la puedes perder. Ya no, bueno, eso es riesgo moral, no quiero entrar por ahí. Pero son ficticios, en todo caso es como, me puedo dar el lujo de tomar decisiones erradas. Lo bonito de este concurso es que ustedes van a tomar decisiones, y de eso vengo a hablarles yo ahora, y esas decisiones podrían estar erradas o no. La información con la que se alimenta el simulador de rueda de bolsa con el que nosotros jugamos es información real. Es decir, ustedes van a tomar una serie de decisiones a lo largo del día y al final del día se va a alimentar con la información real del mercado, y eso va a generar que sus portafolios se incrementen o bajen o suban, hagan mucha plata, como yo he venido a venderles la bolsa de valores, ¿no? Yo siempre empiezo con esta pregunta que para mí es clave, y es la pregunta que uno debe responder cuando invierte o cuando quiere salir a la bolsa. Esta presentación tiene dos partes. La primera la voy a pasar muy rápidamente porque creo que ya Daniel incidió bastante en el tema de emisiones primarias en el mercado de valores. Pero esta pregunta es pertinente a lo largo de toda la presentación. ¿Por qué razón vale una empresa? Ahí atrás, ¿por qué razón vale una empresa? ¿Ah? ¿Imagen? ¿Por qué razón vale una empresa? Vamos, ya estamos en economía, ¿no? Por su cultura, futuro. ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro de una empresa? Los ingresos del futuro, a valor neto actual, la rentabilidad que genere. Todo está bien, hasta el que dijo reputación está bien. Claro que sí. Porque la razón por la que vale una empresa es por la capacidad que tiene de crear valor futuro, ¿no es cierto? Si la empresa pierde capacidad de crear valor futuro, ¿qué pasa? ¿Tú invertirías en esa empresa? Entonces, los fundamentos a través de los cuales nosotros tomamos decisiones para invertir en una empresa están basados ¿en qué? ¿En qué? En nuestra creencia de que esa organización tiene capacidad de crear valor futuro. Si la empresa pierde capacidad de crear valor futuro, ¿qué va a pasar? El precio va a caer, ¿no es cierto? Porque perdió valor para el inversionista. Perdió valor para el inversionista. Esto puede ser mucho más largo, podríamos hablar de percepciones, de realidades, podríamos hablar de que percepciones son realidades, pero para mí, y a mí me gusta mucho siempre empezar mis presentaciones con esta pregunta, porque creo que es la pregunta que resume muy bien qué cosa es lo que esperamos de la bolsa. La bolsa es un mecanismo centralizado de negociación, es donde se reúnen los vendedores y los compradores, la oferta y la demanda se encuentran. Es una empresa privada, eso es bien importante. Mucha gente cree todavía que la Bolsa de Valores de Lima es una entidad pública. Somos una entidad privada que está próxima a cumplir 160 años. Los mecanismos centralizados de negociación son entidades que existen en el mundo desde finales del siglo XVII. O sea, que son muy antiguas. La Bolsa de Valores de Lima específicamente se creó en 1861 como Bolsa Comercial de Lima. Facilitamos, nuestro rol es facilitar la negociación transparente de valores y finalmente ofrecer servicios, sistemas, mecanismos que permitan el financiamiento y la inversión. Y esto es importante porque hay dos roles. Uno de financiamiento, al cual se ha referido Daniel, y uno de inversión. Muchos cuando piensan en Bolsa de Valores, ¿en qué piensan? En ganar plata, ¿no es cierto? Ustedes, lo primero que he hecho es invitarlos al juego de Bolsa de Valores. ¿Para qué? Para que inviertan $500,000 y hagan un portafolio que les permita obtener rentabilidad y ganar plata, ¿no es cierto? Entonces, cuando pensamos en Bolsa de Valores, lo primero que pensamos es ¿cómo hago para ganar plata? Pero no hay fórmulas secretas. Y yo no he venido a darles la fórmula secreta. La otra vez estaba en una universidad, sí, igual me dijeron, en una universidad a la que fui. Yo fui, les dije, no he venido a darles la fórmula secreta y me dijeron, uy, entonces nos vamos. Igualito que has hecho tú, igualito. De acá se ve todo. De acá se ve todo. Entonces nos vamos. ¿Ustedes creen que si yo tuviera la receta secreta, haría conferencias? No. Bueno, de repente sí. Ok.
Habló Daniel del mercado primario. Yo solamente me voy a referir al mercado primario con un ejemplo, para redondear un poco lo que ya Daniel explicó y no ser redundante. Miren ustedes, hay una empresa en el mercado alternativo de valores, ¿sí?, que su costo de financiamiento era 16%. 16% es mucho o poco. Si obtenía recursos de la banca al 16%, ¿eso es caro o barato? Ustedes son economistas o van a ser economistas. ¿Cuál es la respuesta favorita del economista? ¿Ah? Sí, les enseñan bien acá. Depende. No se acordaba Daniel ya de eso, de esa clase. Yo también soy economista, por si acaso. Depende de qué. Depende del riesgo de la empresa, ¿no es cierto? Para el banco que está financiándole. No sabemos si es alto o bajo, pero imagínense esta empresa tenía un problema de descalce de pasivos y activos. Y como consecuencia de ese descalce, decidió salir a emitir en el mercado alternativo de valores. ¿Sí? Es una empresa que hace emisiones pequeñas de 1,5 millones de soles, ¿ah? Porque también eso es otro paradigma que hay que erradicar. Uno piensa cuando sales a emitir al mercado de valores, sales a emitir programas de 1.000 millones, de 800 millones. Y eso era hace, no sé, 8 o 10 años, ¿no? Hoy día los costos de financiarnos en el mercado de valores se han reducido sustancialmente gracias al trabajo de todos los que participamos en el mercado de valores. Desde el regulador, las sociedades agentes de bolsa, la bolsa. Entonces, esta empresa salió a emitir. Básicamente su objetivo era reducir el problema de descalce que tenía de activos y pasivos. Ellos cobraban a 270 días, pero los bancos les prestaban a 180 días. Ese descalce les generaba un potencial riesgo de liquidez. Y ese era el objetivo. Se prepararon durante un año. Implementaron las prácticas de buen gobierno corporativo, de las que nos ha hablado Daniel, alinearon su contabilidad a las normas internacionales e hicieron que una empresa de auditoría les auditara sus estados financieros. Cumplieron los requisitos. Salieron a emitir su primera emisión. ¿A qué tasa creen que la colocaron? Más o menos del 16%. Menos, pues, ¿no? Pero ojo, su objetivo no era reducir tasas, ¿no? ¿Cuál era su objetivo? Calzar sus posiciones. Colocaron a 6.5% la primera emisión. ¿Cuánto han reducido su costo financiero? ¿Cuánto pagaban al banco? 16. ¿Ahora cuánto pagan? 6,5. ¿Hay una reducción sustancial o no? Bueno, esto es a grosso modo, ¿no? Porque hay otros costos. Yo estoy simplificando mucho el caso. Pero en términos de costos financieros, la reducción fue sustancial, ¿no? La pregunta que yo les hago es, ¿por qué no hay más empresas que emiten? Si esto es así. Se los voy a dejar de tarea. Yo pienso que primero hay desconocimiento. Y segundo, de ahí la relevancia de estar en eventos como este. Ustedes son los futuros gerentes, emprendedores, ¿no es cierto? Y es bien importante que tengamos claro una de las cosas que dijo Daniel y que yo quiero remarcar. Y es, el mercado de valores es una fuente adicional de financiamiento para un negocio. El mercado de valores no anula mis líneas de crédito en el banco. El mercado de valores me da otra fuente de financiamiento. Igual que pueden ser fuentes de financiamiento adicional, ¿quiénes? Mis proveedores. ¿Quién más puede ser fuente adicional de financiamiento? Mis facturas, ¿no? Puedo hacer un factoring, puedo vender mis facturas y con eso financiar la operación. Entonces es bien importante tener opciones de financiamiento distintas. Pero miren ustedes que aparte de abrirme opciones de financiamiento distintas, también me genera otro beneficio. Y ese beneficio es que me permite generar competitividad, ¿no? Porque ¿qué es lo que hice yo con ese dinero de la primera emisión que hice? Fui y le pagué las deudas al banco. ¿Qué hizo el banco al día siguiente? Dijo, ya perdí a este cliente, se olvidó de mí. ¿Creen ustedes que debería ser el banco? Regresó a donde el cliente y le ofreció ¿qué cosa? Ok, me puedes ofrecer más crédito, pero primero
¿Cuál era mi problema original? El descalce. Me ofreció alargarme el plazo de la línea. Ya no 180 días, sino hasta un año. Y el segundo tema, bajar la tasa. ¿A cuánto? ¿A cuánto? Por ahí a veces cuando hago esta pregunta me dicen, ¿a 10 será? Pues no. O a 9. Y yo siempre les digo, bueno, si me ofreces eso te corto el teléfono o te tiro la puerta en la cara. Yo ya tengo financiamiento a 6,5. ¿A cuánto me tendrás que bajar la tasa? A 6,5, por lo menos. Porque claro, si me igualas la tasa ya me está generando competitividad, ¿no es cierto? Ya me olvido de otros costos asociados. Entonces, no solamente es una fuente alterna de financiamiento, sino que por otro lado estoy haciendo el mercado de financiamiento más competitivo. Entonces, de ahí la importancia de esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay más emisiones en el mercado? No hay más emisiones en el mercado, primero por desconocimiento y segundo porque tenemos que hacer todo este trabajo. ¿En qué momento hay que salir a emitir en el mercado? ¿Cuando estamos bien o cuando la empresa está más o menos? ¿Ah? ¿O cuando tiene problemas de liquidez y hay que arreglarla? Yo tenía un cliente que una vez me llamó y me dijo, mira, tengo algunos problemas de liquidez, descalce de activos y pasivos, quiero salir a emitir en el mercado para relajarme. ¿Se puede hacer eso? No, porque la pregunta, vuelvo a la pregunta original, la pregunta inicial, ¿por qué razón vale un negocio? La capacidad de crear valor en el futuro. ¿Tú le prestarías tu dinero a una empresa que está más o menos, que necesita entrar para reestructurar sus pasivos? No, no es cierto. Ningún inversionista. Tu riesgo se incrementa, tu tasa se incrementa, si es que alguien te compra los instrumentos que vas a ofrecer. Entonces, el momento para tomar la decisión de salir a emitir en el mercado de valores es cuando la empresa está bien. Y eso requiere preparación. Salir a emitir, entonces, es un proceso que nos puede tomar mucho tiempo. En el proceso se requiere preparación, definir el objetivo y definir el momento apropiado. Y una última sería, vamos a tener que clasificar el riesgo del instrumento que vamos a emitir, ¿no? Y acá están las tasas asociadas al mercado alternativo de valores, comparadas con otras tasas promedio del sistema, ¿no? Como las cajas, empresas financieras, el financiamiento tradicional y las tasas del mercado alternativo de valores. Hay una tasa de primera colocación de 6.81%, ¿no? Yo les dije que esta empresa había salido a 6,5%. Pero miren cómo baja la tasa en la medida que la empresa obtiene track record. Es decir, hace sucesivas emisiones. Y eso es normal. ¿Por qué? Porque la empresa se hace conocida. Y porque tu percepción de riesgo de la empresa mejora. Y al mejorar tu percepción de riesgo, estás dispuesto a darle dinero a cambio de una rentabilidad menor. ¿Por qué? Ese es otro paradigma. La rentabilidad tiene que estar asociada con el riesgo. A mayor rentabilidad, menor riesgo, ¿no es cierto? Mayor. Ya, no es menor. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. ¿Sí? No existe mayor rentabilidad con menor riesgo. Eso no existe. Entonces, si nuestra expectativa de obtener rentabilidades se incrementa, tenemos que ser conscientes que nuestro riesgo también se va a incrementar. ¿Y quién es responsable de gestionar el riesgo cuando hacemos inversiones en el mercado de valores? ¿La superintendencia? ¿La bolsa? ¿Nosotros? Nosotros. Nosotros somos los responsables de eso, ¿no? Y el mercado está creciendo, pero todavía hay un margen para crecer muchísimo mayor, ¿no? Fíjense, yo no conozco emisiones en el mercado de valores que no tengan una demanda mínima de 1.5. Y conozco emisiones que han llegado a tener hasta 400% de demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una demanda insatisfecha, ¿no? Nuestro mercado, 99%, el mercado secundario, 99% es un mercado de renta variable. Se transan acciones. Solo menos del 1% son instrumentos de renta fija.
Y eso es otro indicador importante. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que faltan instrumentos de renta fija en el mercado de valores. Es decir, acá tenemos un potencial de crecimiento mucho mayor. Ok. Así era nuestra bolsa. Bueno, estas no son fotos de nuestra bolsa, pero así era antes del ingreso de la tecnología. Nuestra bolsa era un poquito más pequeña, digamos, más humilde, ¿no? Hasta el año 95 la negociación en la bolsa era de manera presencial. Después el internet y los celulares hicieron cambios. Hoy día las transacciones se hacen a través de un sistema que se llama Milenio. Y las transacciones son ciegas. ¿Qué quiere decir que son ciegas? El primer sistema de la bolsa en el 95 se llamaba ELEX. Hace unos años, hace 4 años, lo cambiamos por el Millennium. ¿Qué quiere decir que son ciegas? Nosotros no sabemos quién está detrás de la transacción, ¿ya? Y eso es una característica del mercado. ¿Por qué? Porque buscamos que la formación de precio se haga lo más transparente posible. La característica de un mecanismo centralizado de negociación es que la formación de precios se hace en función a oferta y demanda, no influenciada, o tratamos de que no esté influenciada por factores externos, adicionales, como por ejemplo, saber quién está vendiendo. En un mercado tan chico y tan poco líquido como el nuestro, saber quién está detrás de la transacción podría implicar que me presione a mí a tomar la decisión. Si yo sé que un gran inversionista está vendiendo, por algo será. Él sabrá algo que yo no me he dado cuenta. Entonces, ¿yo qué hago? Inmediatamente salgo a vender. Lo sigo, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las razones por las que el mercado es ciego. Hasta hace unos años incluso sabíamos qué sociedad agente de bolsa estaba detrás de la transacción. Hoy día ya ni esa información la ponemos. Solamente tenemos cantidad, valor, cantidad y precio. Y la variable que hace que la transacción se junte, que la transacción se realice en el mercado, es la variable precio. Es decir, si hay una persona que quiere vender 1 millón de acciones y hay una persona que quiere comprar 1000 acciones y el precio es el mismo, ¿se hace la operación o no? Tú quieres vender 1 millón, él quiere comprar 1000 acciones, no se conoce, está en Chiclayo, está en Trujillo y el precio es el mismo. ¿Se hace o no? Sí, sí se hace por 1000, ¿no es cierto? La variable que manda es la variable precio. Las otras 999.000 acciones van a quedar pendientes. Contar con un asesor financiero no es garantía de éxito, ¿ya? Hay que tomar la responsabilidad por nuestras propias inversiones. Y para eso tenemos que tener acceso a información. Eso que Daniel decía, la SMB regula, que lleguen los hechos de importancia, eso es lo que alimenta la información. Nosotros como inversionistas, cuando tomamos la decisión de ir directamente a la bolsa de valores, uno de los activos más importantes que tenemos que tener es el acceso a la información, es el activo de la información. Porque todo lo que pasa en el mundo puede alterar la valorización de mi portafolio. ¿Sí? ¿O estoy exagerando? Si China dice voy a reducir mi proyección de crecimiento, ¿afecta a mi portafolio o no? Probablemente, ¿no? Dependiendo en qué cosa he invertido. Sí, entonces, ahora, ¿China espera que tú estés despierto para tomar decisiones? No, tú estás durmiendo, ¿no es cierto? Entonces el mundo, como dijo Daniel, ya en estos momentos deben estar abriendo los mercados en Asia, ya se están tomando decisiones, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en mente cuando tomamos la decisión de invertir en bolsa es que nos hacemos responsables por las inversiones, por el riesgo de la inversión. Y que eso nos lleva a tener la obligación de estar informados. Porque mis decisiones estarán en función a la información que yo reciba. Y que yo reciba y que yo procese. Porque la información me puede llegar, pero si no la sé leer, si no la sé interpretar, si entra una bandeja de entrada y no hago nada, entonces me va a costar dinero. Les pongo este caso. Es un caso que a mí me gusta mucho y es un caso de la vida real. Una compañía productora de petróleo y de productos derivados de petróleo. Dice que tenía 40 años de reservas de petróleo almacenadas. En sus libros está registrado 40 años de reserva de petróleo.
Su sede central está en Ámsterdam, ¿ya? Y una mañana, a las 9 de la mañana, el CEO de esa empresa se levanta y dice, ups, hace una conferencia de prensa, dice, ups, nos equivocamos. No tenemos 40 años de reservas de petróleo, tenemos 32. ¿Qué pasa con el precio de esa acción? ¿Por qué baja? ¿Desconfianza solamente? ¿Cuál era la pregunta con la que empecé? ¿Cuál es la capacidad de crear valor? No es lo mismo tener 40 años de reservas de petróleo que me permite producir 40 años de productos que tener 32, ¿o sí? No es lo mismo, pues. Entonces, el precio de la acción va a bajar. ¿Tú qué haces en ese punto? ¿Vendes o compras? Recién ha lanzado la noticia el CEO. La acción está acá. Acaba de decirlo. Probablemente lo ha dicho en una conferencia de prensa cuando hizo clic al botón de hechos de importancia para mandárselo a su regulador. ¿No? Porque primero hay que informarlo al regulador, para que todo el mercado se entere a la vez. Y después hizo la conferencia de prensa. ¿Qué pasa con el precio? ¿Qué empieza a ocurrir con el precio de esa acción? ¿Y tú qué vas a hacer? Pero si tú tienes esa acción, ¿para qué vas a esperar que baje? Tú tienes esa acción, ¿qué vas a hacer? Vas a vender, ¿no? ¿Todos van a vender? No, dice. Camarógrafo no cuenta. ¿Todos venden? No van a vender, ¿saben por qué? Porque están durmiendo. ¿Qué hora es en Ámsterdam? ¿Qué hora es en Lima? Estás durmiendo. ¿Qué va a pasar cuando te levantes, te tomes tu café y abras tu laptop? ¿No? Tú tienes una posición de inversiones, voy a abrir mi laptop a ver cómo está mi portafolio. Yo tengo mucha plata. Abres tu laptop y ¿qué te enteras? ¿Dónde está el precio de tu acción? ¿Qué haces ahí? ¿Compras o vendes? Ya no sé, dice. Depende, ¿no? Sí, depende, pues. Depende. La respuesta depende. Si ya llegó al piso, ya no vendes, pues, ¿no? Y ahí tienes que comprar, porque lo más probable es que haya un efecto rebote. Pero miren que el momento en el que tomo la decisión es crucial, ¿no? El momento. Porque así como el caso, y es un caso de la vida real y lo pueden encontrar en internet, el caso es, nos equivocamos en el número de reservas, el caso podría ser que una empresa está quebrando, ¿no? Y ahí no te va a dar margen de reacción. Si bien riesgos es algo muy amplio, yo solamente los quiero dejar con tres conceptos. Riesgo país, saber en qué país estoy invirtiendo, cómo afecta eso mi portafolio. El riesgo del sector económico en el que estoy invirtiendo y el riesgo de la empresa en la que estoy invirtiendo. Son los tres niveles de riesgo que por lo menos yo debería tener en mente cuando decido invertir directamente en la bolsa. Miren ustedes, solo el 11% de los inversionistas de la bolsa en este año son retail, son personas naturales. El resto es un mar entre personas jurídicas, inversionistas institucionales, extranjeros, nacionales, fondos de inversión, fondos mutuos, qué sé yo. Solo el 11% son personas naturales. Y yo creo que una de las razones es justamente eso, que la necesidad de tener acceso y capacidad de reacción frente a las noticias hace que nosotros seamos el nivel, digamos, más alto en la decisión de invertir, de un inversionista, ¿no? Porque si tú quieres dormir tranquilo, si yo quisiera dormir tranquilo, yo en vez de invertir directamente en la bolsa, también tengo otras opciones, ¿no? Que otros se jalen los pelos pensando en todas estas fluctuaciones, y entonces ahí tengo las opciones de los fondos mutuos, que seguramente nos las van a contar en un rato, las opciones de fondos de inversión, otras opciones de financiamiento. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Cuando yo tomo la decisión de salir a invertir en bolsa, tengo que hacerme responsable del riesgo, y eso implica una responsabilidad muy grande, estar informado de manera constante. Entonces, el éxito de la inversión depende de mí mismo. ¿Qué me pasa acá? Las sociedades agentes de bolsa son las únicas autorizadas a negociar. Hay 22 en el mercado. Entonces, para yo ir a la bolsa de valores, yo no puedo ir directamente. Yo no puedo tocar la puerta de la bolsa de valores y decirle, señor, quiero comprar una acción que usted venda.
Porque para empezar nosotros no vendemos nada. Yo siempre digo esto, la bolsa de valores es una caja hueca. No hay, adentro no hay acciones. ¿Dónde están las acciones? Las acciones están en otra entidad regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores que se llama Cavali. Ahí están registradas, ¿no? Y entonces Cavali hace todo el trabajo, como decía bien Daniel, de back office. Ahí tengo registrado yo de manera electrónica mis acciones, mi portafolio. Y solamente voy a la bolsa cuando quiero transaccionar, comprar o vender. También podría tener físicas, ya todavía hay gente que tiene acciones bajo el colchón, pero esa es la minoría. Igual, si yo quisiera transar esa acción física, tendría que llevarla a una sociedad agente de bolsa, esa sociedad agente de bolsa tendría que enviarla a Cavali, Cavali la desmaterializa y recién puedo hacer la operación. Pero en todo ese proceso puedo perder plata, ¿no es cierto? Porque pasan días. Entonces, lo mejor es tener tus acciones desmaterializadas. La bolsa no es un banco ni es un fondo de inversión, es un mercado en el cual se negocian. Es una caja hueca en la cual van a entrar oferta y demanda. Y ahí se van a encontrar las transacciones si es que llegan a un punto de acuerdo que está dado por el precio. Entonces funciona así, más o menos. Tenemos compradores y vendedores, no se conocen, pueden estar en diferentes partes del mundo incluso, hoy día. Pero tienen algo en común. Cada uno de ellos son clientes de una sociedad agente de bolsa, de una de las 22 sociedades agentes de bolsa autorizadas a operar en el mercado peruano. Y ellos, a través de su sociedad agente de bolsa, van a poner la orden de compra y venta. Sociedades agentes de bolsa que pueden ser la misma o distintas y que van a ingresar la orden en el sistema de la bolsa de valores. Y en esa caja hueca vamos a tener las propuestas. A ese nivel, las órdenes de los clientes ya se llaman propuestas. Si las propuestas se encuentran por precio, la operación se realiza y pasa a operaciones realizadas. Con lo cual, en 2 días se van a liquidar en Cavali. Al que compró, Cavali le va a asignar las nuevas acciones. Al que vendió, Cavali le va a liquidar la transacción. Todo eso monitoreado en tiempo real por la Superintendencia del Mercado de Valores, que está mirando todo lo que estamos haciendo en esa caja hueca, lo está mirando en tiempo real, ¿no? Y hay que cumplir con una serie de normativas, una serie muy grande de normativas, ¿no? Por ejemplo, no podemos favorecer si tú eres mi amigo voy a poner tu orden primero, no vaya a ser que se caiga el precio, no, porque nos están mirando. Desde el año 2014 nos miran en tiempo real incluso. Entonces este es un mercado altamente regulado, altamente regulado. Acá el riesgo de que algo salga mal en las sociedades agentes de bolsa se va minimizando por la acción del regulador, y de la tecnología. Entonces, cuando yo quiero invertir, cuando decido invertir en la bolsa de valores, tengo que tener en cuenta algunas cosas. ¿Cualquiera puede invertir en la bolsa? Sí, cualquiera mayor de 18 años. Cualquiera mayor de 18 años va y se hace cliente de una sociedad agente de bolsa. Pero para hacerse cliente de una sociedad agente de bolsa, lo primero que tiene que hacer es entender cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Y todo esto está normado. La sociedad agente de bolsa tiene la obligación de hacerle firmar un contrato, de darle una copia de su política de cliente, de hacerle llenar una ficha de cliente, ¿no? Y cada vez los requerimientos regulatorios se van poniendo más complicados. Ya seguramente nos van a explicar en fondos que incluso tenemos que armar el perfil de riesgo de la persona, ¿no? Para que la persona esté segura de que lo que está haciendo es consciente del riesgo que está asumiendo cuando invierte en algo, ¿no? Entonces, lo primero es cualquiera puede invertir. 2, hay que invertir los excedentes, ¿ya? Hay que invertir los ahorros. No, se ríe. No te endeudes para invertir, menos en el mercado de valores, ¿ya? Yo conozco gente, incluso economistas, que hacen su análisis muy sencillo. Oye, si en el mercado de valores se puede ganar hasta 200% y la tarjeta de crédito, el retiro de efectivo me cobran 70%, saco plata de la tarjeta y invierto. Y hasta ahora están pagando la deuda, ¿ya? Les voy a hacer una pregunta, a mí me gusta hacer esta pregunta. ¿Ustedes venderían su casa para comprar una flor? ¿Una planta? ¿No? ¿Y si es bonita la planta? ¿Tampoco? ¿Quién vendería su casa para comprar una planta? Nadie. ¿Quién no lo haría? Definitivamente.
Bueno, ahora les voy a hacer la misma pregunta de otra manera. Me están filmando, así que tengo que tener cuidado con lo que digo. Ya lo voy a decir nomás. El pezuñento de tu vecino, ¿ya? El que vive al costado tuyo, el antipático ese, ha vendido su casa. Se ha comprado una flor. Vendió la flor. Y ahora era un departamento, ahora tiene una casa con piscina, tiene 3 carros, ¿sí? Y encima le ha alcanzado plata para irse 2 veces a Europa de viaje, con su mujer y toda su familia. Les hago la pregunta. ¿Quién vendería su casa para comprar una flor? ¿Ah, no? ¿Nadie? ¿Quién no lo haría? Ah, pero ya no hay manos. ¿En quién ya no lo haría? ¿Ah? Antes sí, la mitad de los asistentes levantó la mano y dijo, yo no lo haría, seguro, ¿no? ¿Qué cambió? Si la pregunta era la misma, ¿qué cambió? ¿Ah? El resultado. Tú no sabes el resultado. No hay el posible resultado, pero la pregunta era la misma. ¿Sabes qué cambió? Tu codicia. Te volviste codicioso, ¿no? Dijiste, si ese de al lado ha hecho toda esta plata, porque yo no. Y entonces tú vendes, ¿no? ¿Y qué pasa cuando justo tú vendes y compras la planta? ¿Qué pasa? Plop, explota la burbuja. ¿Y qué pasa con el precio de la planta? Se cae. Y ahora vives en un cuartito. ¿No? ¿Puede pasar o no puede pasar? Entonces, hay que invertir el excedente. No hay que invertir porque mi amigo, y esto que les he contado se llama la tulipmanía, a los que quieren lo pueden revisar, 1636, 1637, la primera crisis financiera mundial documentada en la historia. Y a los que no les gusta leer, también lo pueden ver en video porque hay un documental de History Channel de 1 hora que explica la tulipmanía. Entonces, invierte el excedente. Podría hablar más tiempo de eso porque Keynes trató de explicar todo esto en los años 30, pero bueno. No existe un monto mínimo para invertir en la bolsa, ¿ya? No existe un monto mínimo. Y de nuevo tengo que tener cuidado con lo que digo porque me están filmando. Esa es la posición oficial. No existe. ¿Yo puedo comprar una acción? Sí, claro que sí puedo comprar una acción. Yo con una acción puedo decir, de Credit Corp, puedo decirle al señor Dionisio Romero lo que pienso de su gestión. ¿Le puedo decir que me parece mal lo que está haciendo y que vende el banco? ¿Ah? ¿Sí o no? No sabe. Una acción me da derechos económicos. ¿Qué quiere decir eso? Derecho de cobrar los rendimientos que puede tener esa acción, dividendos, acciones liberadas, qué sé yo, pero también me da derechos políticos, ¿no? Entonces, en una junta general de accionistas yo puedo levantar mi manito, ¿no? Puedo decirle, señor, usted está mal, su gestión es una desgracia, yo propongo que se venda el banco. Y entonces lo sometemos a votación, ¿y qué va a pasar? Vas a perder, pues, ¿no? Porque tú tienes una acción y él, ¿cuántas tiene? 150 millones, ¿no? Entonces, va a ser una goleada peor que la... Bueno, va a ser por goleada. Pero te diste el gusto de decirlo, ¿o no? Eso no te lo quita nadie, se lo vas a contar a tus nietos. Entonces, eso puede pasar. No existe un monto mínimo. De hecho, hay muchos analistas que opinan sobre el mercado y estos analistas compran paquetes de acciones muy pequeños justamente por tener acceso a las juntas generales de accionistas y tener la información de primera mano y poder escribir en sus blogs o sus columnas, ¿no? No existe un monto mínimo, pero hay que tener en cuenta que todos estos agentes que intervienen van a cobrar una comisión. Entonces el monto mínimo tiene que generarme una rentabilidad que compita con mi costo de oportunidad, que puede ser el banco, que puede ser el fondo mutuo, que puede ser cualquier otro tipo de inversión que yo tenga, y me tiene que generar rentabilidad adicionalmente. Entonces hay que establecer cuál será ese monto mínimo, ¿no? Y aparte de establecer cuál será ese monto mínimo, tengo que diversificar el portafolio para no estar expuesto a un solo tipo de riesgo y responsabilizarme por el tipo de riesgo que voy a enfrentar.
Algunos principios en el mercado de valores y reivindicabilidad. ¿Qué quiere decir? Que cualquier transacción que se realiza en el mercado de valores no se puede deshacer. Es irreivindicable, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que si tú haces algo indebido para obtener esas acciones, ¿no? No está sujeto a que hayan demandas judiciales. Pero la transacción en el mercado de valores va a quedar. Es un principio de reivindicabilidad. Reserva bursátil, ¿no? Igual que en el sistema financiero existe el secreto bancario, en el mercado de valores existe la reserva bursátil. Nosotros no vamos a revelar, ninguno de los que participa en el mercado va a revelar tu información a terceras partes. Y para mayor agilidad se presume el consentimiento del cónyuge, ¿no? Entonces, si tú tienes un portafolio de inversiones y eres casado y haces una orden de venta y las acciones están a tu nombre, nadie va a pedirte la firma de tu esposa para vender las acciones, por más que estés casado y se presuma que eso es un bien conyugal, ¿no? Porque se imaginan lo que pasaría si es que eso fuera así, si como, ¿no? Los que han vendido un carro pueden pensar en lo pesado que es eso, tener que convencer a tu esposa, de ir a la notaría, ¿no? Para que firme y todo eso, ¿no? En realidad, tener que pedirle permiso a tu esposa para ir a la notaría. En el mercado de valores no es necesario, ¿no? El principio de transparencia del que ya habló Daniel, información oportuna, suficiente, veraz, clara, la protección al inversionista, el principio de igualdad, todos somos iguales, o teóricamente todos deberíamos partir desde el mismo punto de partida. Por eso es tan importante la gestión del regulador con los hechos de importancia, porque los hechos de importancia ponen en el mercado la información relevante, como por ejemplo de esta empresa que perdió capacidad, reservas de 40 años a 32, eso tiene que llegar en el mismo momento al mercado. Y el principio de imparcialidad, los agentes de intermediación actúan de manera imparcial. Para invertir en bolsa no es complicado, pero para contar con una cartera de inversión exitosa hay que saber qué comprar y qué vender, ¿no es cierto? Y entonces, ¿eso qué requiere? Requiere que yo tenga acceso a información y que esté constantemente mirando el comportamiento de las empresas en el mercado. Por eso dice, es importante contar con información y herramientas que mejoren la toma de decisiones. Con información será más fácil entender y controlar el riesgo de la inversión, y toda inversión debe hacerse a través de una sociedad agente de bolsa, ¿ya? Muchos después me preguntan por otros instrumentos de inversión. En la bolsa de valores solamente negociamos dos instrumentos, renta variable y renta fija. Renta variable, las acciones; renta fija, papeles comerciales o bonos, no hay más, ¿ya? Cuando estas operaciones se van a realizar en el mercado de valores, todas estas operaciones que se realizan, que son por encima de un determinado monto, van a alimentar un índice. En la bolsa tenemos 10 índices. Y los índices son el termómetro de cómo está la bolsa, ¿ya? El índice es un indicador bursátil que se forma a partir de estos precios de las operaciones que se van realizando. Y nos dice cómo está la bolsa en general. Hay diferentes tipos de índices. Hay índices sectoriales por cada uno de los sectores de la bolsa, pero hay 4 índices principales. El índice general, que se creó a partir de una canasta de las 39 acciones más líquidas, pero el número de acciones va a variar. El índice selectivo, que está en función a las 15 acciones más líquidas en la bolsa. El índice Lima 25, que son las 25 acciones más líquidas, y el índice de buen gobierno corporativo. Esta es la gráfica que muestra el rendimiento de los dos índices principales, el índice general en azul y en rojo el índice selectivo. ¿Dónde puedes encontrar rentabilidades de 200%? Como en el año 2006. Hay acciones que han logrado tener una rentabilidad de 200%. Claro, el tema es, tengo que conocer el mercado para saber qué acciones tienen ese potencial de crecimiento. ¿Por qué razón vale la empresa? ¿No? Y miren ahí la rentabilidad de los últimos 10 años. La rentabilidad total anualizada en soles de los últimos 10 años, ¿no?
y en el índice selectivo tenemos una rentabilidad de 10.7 frente a los fondos, por ejemplo, del sistema privado de pensiones que están alrededor del 7%, ¿no? Y ni qué decir de las tasas de interés bancaria que están en 2.3 y 0.7 en cuentas corrientes, ¿no? Entonces, claro, yo les dije, la rentabilidad es mayor, pero el riesgo es mayor. Entonces, cuando yo tomo la decisión de ir a la bolsa de valores, tengo que ser consciente de eso. Eso es lo que hace, pues, probablemente que solamente el 11% de nuestros inversionistas sean personas naturales. Las otras personas naturales que invierten probablemente prefieren irse a instrumentos de inversión intermedios, ¿no? Donde no tienen que estar pendientes ellos de hacer seguimiento de la información del mercado. La bolsa de valores es eminentemente minera. El 31%, estos son números de este año al cierre de agosto, el 31% de la bolsa, por tanto fluctúan, ¿ya? El 31% de las operaciones en la bolsa han sido de acciones de mineras, ¿no? Somos una bolsa eminentemente minera. Bancos y financieras, 25%. Y la capitalización bursátil a agosto, es decir, ¿cuánto me costaría comprar todas las acciones que están en la bolsa? Por si a alguien le interesa. Es 485.495 millones de soles. ¿Ya? Por si alguien tiene interés en comprar todas las acciones que están ahí dando vueltas, ¿no? Y esta es la participación por monto negociado en renta variable. Y si se dan cuenta, las acciones que más se negocian en este año, 56.8%, son acciones que han sido emitidas en el extranjero, ¿no? Y el otro, digamos que estamos mitad. 50% acciones emitidas en el extranjero y el otro 50% está compuesto por acciones emitidas localmente. Y, contrariamente a la distribución que hay sectorial, ¿no? Las que más se negocian son las diversas, ¿no? Seguidas por las industriales. Entonces, para ir cerrando, ¿cuándo compramos acciones? Cuando está barata, ¿no? Para eso tengo que ver cuál es el potencial de crecimiento, cuánto vale el negocio, ¿no? Y para eso tengo que informarme del negocio, tengo que saber cuáles son sus planes de expansión, tengo que saber cuáles son los proyectos que quiere desarrollar, cuál es el potencial de crecimiento de ese negocio. ¿Cuándo vender? Cuando está cara, ¿no? Cuando ya ese potencial se alcanzó. Y ahí vendo y realizo mi utilidad. Y apunto en otra cosa, apunto a otra acción, ¿no? ¿Puede ser que esa acción siga subiendo? Sí, podría ser. Pero tú te aseguras y realizas tu utilidad. ¿Y cuánto tiempo? Por ahí, ya lo dijo Daniel, invertir en bolsa, por lo general, es una inversión de largo plazo, mediano y largo plazo. Podemos hacer transacciones más volátiles, ¿no? Cuando de repente yo preveo que el precio de los minerales va a subir y puedo hacer una transacción de corto plazo en la bolsa. Pero en general, la recomendación es que las transacciones en bolsa se vean como transacciones de mediano y largo plazo. Muy bien, muchas gracias. Ahí están nuestros puntos de contacto. Gracias.